Saludo a todos los amados hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Eliseo y esto es Pentecostalismo Máximo. Y sé que este es un video que muchos estaban esperando. En mi vida personal hay muchas cosas que están pasando, muchos cambios, los cuales pido oración, cambios que son buenos, pero que también tienen su proceso. Porque, como siempre digo, Dios es un Dios de propósito, más también es un Dios de procesos para llevarnos a ese propósito. Entonces, para ir de lleno a lo que venimos a hacer, mis amados hermanos, bienvenidos a este video, a esta clase sobre donde vamos a estar tratando sobre la naturaleza de la profecía y el pentecostalismo. Y aquí obviamente podemos también introducir círculos carismáticos y al mismo tiempo sectores continuacionistas. Esta clase, por así llamarla, está basada en el libro Revestidos de Poder de nuestro hermano y teólogo brasileño Gutiérrez Fernández Siqueira, en el cual al mismo tiempo también que utilizo su material para poder llevar esto a ustedes, al mismo tiempo también es de una forma, este video tiene una intención de hacer propaganda a autores brasileños. ¿Por qué? Porque la bibliografía consultada que presenta Gutiérrez en su libro es una buena forma para que ustedes, mis amados hermanos, puedan conocer la perspectiva y ciertas cosas que nos puede brindar el pentecostalismo brasileño y que pueden nutrir muchísimo al pentecostalismo hispánico. Entonces, en este sentido es que yo traigo este material también para que puedan estar consultando y metiendo presión a editoriales también para que puedan traducir al español estos 3 libros que son indispensables para el pentecostalismo, y al mismo tiempo también que se puedan traducir otros libros que están en la bibliografía que es citada. Pero los 3 libros que son indispensables de Gutiérrez Siqueira son: el primero, Revestidos de Poder, una introducción a la teología pentecostal, que fue publicado por la editorial CPAD, que es la editorial de las Asambleas de Dios. Y el segundo es El Espíritu y la Palabra, que habla sobre los fundamentos, características y contribuciones de la hermenéutica pentecostal. Este también es de la CPAD. Y el último, que lo escribió Gutiérrez con Kenneth Terra, un pastor bautista, que se llama La autoridad bíblica y la experiencia en el espíritu, la contribución de la hermenéutica pentecostal carismática. Este es un librazo, directamente un librazo, es el más grande de Gutiérrez y por el momento el último que ha sacado sobre el tema. Entonces, los invito a que puedan estar viendo su blog, que puedan estar viendo sus videos, que va a ser de bendición. Entonces, para ir de lleno al asunto, vamos a hacernos algunas preguntas. La continuación del don de profecía mina, destruye, elimina entonces el principio de la reforma protestante de sola escritura. Bien, el pentecostalismo, mis amados hermanos, siempre sus doctrinas han sido identificadas como cercanas a los postulados básicos del fundamentalismo protestante. Estos fundamentos, entre estos fundamentos está la creencia en la infalibilidad, en la inspiración, inerrancia, autoridad y suficiencia de las escrituras. Por lo tanto, aunque haya algunos pentecostales o personas que se llamen pentecostales, o pentecostales que verdaderamente no comprendan verdaderamente qué creen, no elimina el hecho de que los pentecostales siempre han enseñado y siempre han estado a favor de estos postulados que son esenciales, que es decir,
que la palabra de Dios está por encima de cualquier experiencia, credo o tradición. Por lo tanto, y aquí viene la otra pregunta, ¿cómo, y es la más importante, cómo se sostiene la vigencia del don de profecía ante el canon bíblico? Esto es algo que aqueja y es una pregunta muy grande de parte de sectores cesacionistas. Bien, si el don de profecía sigue vigente, entonces, como me dijo una persona no hace mucho tiempo, traigamos todas las supuestas profecías que se han dado a lo largo del tiempo, y más que nada con el pentecostalismo y los sectores carismáticos, y abramos de nuevo el canon y escribámoslas. Pero esto es un error y una falta de comprensión verdaderamente de los dones espirituales, específicamente de la naturaleza de la profecía en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la Biblia es infalible. El don de profecía no. La carta paulina a los Corintios aclara que el don de profecía no produce palabras infalibles, pues este don debe pasar por un juicio riguroso. Vayamos a lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, que dice así: que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen, que dice. La Reina Valera va a decir, los demás juzguen. Por lo tanto, aquí ya tenemos un indicio de que el don de profecía no tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. La iglesia, mis amados hermanos, por otro lado, no debe creer ni aceptar ninguna profecía, por más de que venga del pastor, del teólogo, del ministro, del presbítero, de la hermana que se la pasa orando en el círculo de oración, no importa. La iglesia no debe creer ni aceptar ninguna profecía antes de comprobar su autenticidad. Entonces, en ningún momento, por otro lado, la Biblia sugiere que juzguemos la revelación bíblica. En ningún momento. La Sagrada Escritura es infalible por sí misma, es decir, su revelación no contiene errores. Y ahí está la diferencia que nosotros podemos ir notando. En segundo lugar, el don de profecía es un impulso del Espíritu Santo y no una inspiración. Ahí está la diferencia que siempre tenemos que notar. Al ser impulsado por el Espíritu Santo, la profecía se da a hombres que eventualmente pueden confundir el mensaje recibido con sus errores y deseos. Por eso debe haber, mis amados hermanos, un juicio. Pero hay que recordar siempre, el don de profecía, impulso. La escritura fue escrita y antiguamente la profecía era dada a personas que eran inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, la persona que es impulsada en el don de profecía por el Espíritu Santo recibe el mensaje del Espíritu Santo y lo transmite racionalmente con sus propias palabras. Ahora, vayamos a algo muy importante. La profecía, mis amados hermanos, no es algo mecánico. No es algo que Dios nos robotiza y nos usa en la profecía como si fuéramos títeres. La profecía es dinámica. Como nos recuerda el teólogo Mike Berman, que nació en 1898 y murió en 1943. Él dice así en Teología Bíblica y Sistemática del editorial Vida. Dice: dado que la profecía es dinámica, donde el hombre es impulsado, no robotizado, se necesita cuidado y observación bíblica con esas profecías en primera persona. Yo, el Señor os digo, o donde se altera la fonética. Yo, el Señor te mando, etc. Sé que los que hemos nacido en cuna pentecostal o los que hemos ido a una iglesia pentecostal sabemos de lo que está hablando Berman. Entonces, recordar siempre, la profecía, mis amados hermanos, es un impulso. El predicador está hablando, o puede estar ahí, y el Espíritu Santo viene e impulsa. Es un impulso. Esa persona tiene que, dado el mensaje que le dio el Espíritu Santo, transmitirlo racionalmente.
y hablarlo. Pero muchas veces puede estar y se puede pervertir el mensaje por los deseos del ser humano. Entonces, en tercer lugar, el don de profecía siempre debe ser medido por las Sagradas Escrituras. Entonces, profecías que contradicen una doctrina bíblica o que tientan a establecer doctrinas y costumbres deben ser, mis amados hermanos, inmediatamente rechazadas. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras están por encima. Sabemos y entendemos y tenemos el presupuesto de que el canon ya cerró. Por lo tanto, no puede venir ninguna profecía a crear otra doctrina, establecer otra doctrina o crear costumbres que la palabra de Dios no dice. Entonces, dice que ninguna dirección debe ser tomado también por medio de profecías, porque solamente la Biblia es la guía del cristiano en su modus vivendi. Y esto es algo que vamos a estar tratando con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha dado en el pentecostalismo una costumbre de que para todo es necesaria una profecía. Y hoy vamos a demostrar que esto es un grave error, que solamente necesitamos las Sagradas Escrituras, entenderlas, comprenderlas, comerlas. En cuarto lugar, las profecías deben ser, como decía yo, juzgadas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 dice que la profecía debe ser juzgada por medio de las Escrituras. De esta forma, uno puede entender verdaderamente si lo que está hablando la persona es o no de Dios, porque no va a contradecir las Sagradas Escrituras. Ahora, después hay que ver qué va a pasar, si eso se cumple o no. Las experiencias, mis amados hermanos, siempre serán importantes para los pentecostales. Pero no construimos dogmas basados en experiencias. Nuestra teología está basada en la Biblia. Y para aquellas personas que critican al pentecostalismo, lo primero que les digo es, ¿cuánto han leído de pentecostalismo? ¿Y verdaderamente han leído sobre pentecostalismo de parte de autores pentecostales? O de autores que tienen un sesgo de confirmación y atacan al pentecostalismo dado sus vivencias pasadas en una mala iglesia pentecostal. Hay que tener mucho cuidado en eso si queremos ser honrados intelectualmente. En quinto lugar, las profecías sirven como palabras en la colectividad. Según 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, ¿cuál es el propósito del don de profecía? Vamos allá. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice así: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Este es el propósito del don de profecía. La profecía es direccionada, impulsada por el Espíritu Santo a un individuo, pero su aplicación sirve para toda la comunidad ahí presente. Por eso es que el don de profecía está restringido a la iglesia. Amén, hermanos. Está restringido y debe ser impartido en la iglesia. Y aclaro esto: el don de profecía, mis amados hermanos, no es o no sirve como una guía de viajes de negocios o casamientos o administración misma de la iglesia. Fíjense lo que va a decir el teólogo muy respetado allí en Brasil, Claudinor Correa de Andrade, en su libro Fundamentos Bíblicos de un auténtico avivamiento. Él va a decir lo consiguiente: es importante entender esto. Los dones espirituales no son gobernativos ni administrativos. Para esas funciones el Señor Jesús asignó los dones ministeriales. Hay dones ministeriales que son para el ministerio de la iglesia, que fueron dados por Dios para eso, para gobernar, cuidar, para que los líderes cuiden y guarden y enseñen el camino que deben seguir sus miembros en la comunidad, en la asamblea, en la reunión, en la iglesia. En quinto lugar,
la profecía no es una experiencia de éxtasis. Si alguien puede esperar, ¿m? Si alguien puede esperar que termine el otro para transmitir una profecía, entonces esa persona tiene total control de sus facultades físicas y psicológicas. Por eso que nosotros podemos ver y notar en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, que dice que dos o tres personas profeticen y que los demás se evalúen. Pero, fíjense lo que dice anteriormente. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, está hablando sobre el don de lenguas, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Y ahí dice que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Y el versículo 30 dice, pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esta manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Por lo tanto, nosotros podemos aquí notar que necesariamente la persona es consciente en sus facultades psicológicas y físicas de lo que está sucediendo. El Espíritu Santo no le roba la voluntad a nadie. Así que si alguien dice fui tomado por el Espíritu Santo y no sabía lo que hacía, el Espíritu Santo no actúa de esa forma. Así que, por otro lado, la profecía es sobrenatural, no es fruto de los deseos humanos. Y esto es algo que tenemos que tener muy en claro. ¿Por qué? Porque la profecía es fruto de la voluntad humana y deseos. Esta profecía de fruto de la voluntad humana y deseos de bendición no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Nada. No podemos confundir, mis amados hermanos, profecías con palabras positivas de autoayuda. No podemos confundir esto. En séptimo lugar, la profecía, hermanos, no es lo mismo que el sermón, aunque ambos verdaderamente están relacionados. El sermón es fruto de una preparación anticipada y la profecía un impulso del espíritu de forma espontánea. Pero hay momentos en que la profecía se puede mezclar con el sermón. Por ejemplo, vayamos a Lucas, versículo 46, que dice así: y María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en mi Salvador. Aquí nosotros tenemos el Magnificat de María. María está dando alabanzas al Señor, está magnificando al Señor. Sin embargo, ella al mismo tiempo estaba siendo usada por el Espíritu de Dios en una profecía. Entonces, muchas veces la profecía puede mezclarse con el sermón, pero ambas, tanto el sermón como el don de profecía, deben pasar por el escrutinio bíblico. Fíjense lo que va a decir el erudito pentecostal Gordon Chow, que él va a declarar así lo siguiente en su libro Los dones del Espíritu Santo. El don de profecía es un recurso disponible para el creyente para hablar a los hombres sobrenaturalmente. El ministro que lo recibe debe tener siempre algo especial que ofrecer a su rebaño, además de la imprescindible exposición y difusión de las buenas nuevas. Por lo tanto, la persona que es usada por Dios es usada de manera sobrenatural, y el creyente, el ministro que está predicando, debe buscar el don de profecía. Es algo que mismo Pablo nos demanda, que Pablo básicamente dice: me encanta que hablen en lenguas, no lo prohíbo, yo hablo un montón en lenguas, hablen en lenguas, pero prefiero que profeticen. ¿Por qué? Porque de esta forma va a tener la persona algo más que ofrecer a la comunidad, además de la exposición y difusión y temática bíblica que esté tocando.
Y aquí vamos al tema del tema de la colectividad. La profecía es un don colectivo. Pablo, mis amados hermanos, incentiva en 1 Corintios capítulo 14, versículo 31, a la búsqueda de toda la iglesia por el don de profecía. Dice el versículo 31, de manera que todos los que profetizan tengan su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados o edificados. Ese don puede ser ejercido por todos los miembros del cuerpo y no está siendo restringido y no puede ser restringido por la lideranza. Y esta es la gran diferencia que nosotros tenemos con círculos reformados. Algo que heredamos de la Reforma Protestante es el principio de sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes somos sacerdotes que rendimos cuentas con Dios, que Dios nos habla y podemos estudiar la palabra. No necesitamos de un mediador aparte de Jesucristo. No necesitamos a alguien que sea un ser humano como el Papa para que nos diga lo que nosotros debemos aprender, porque el Espíritu Santo también está con nosotros. Más, no obstante, nosotros también somos una comunidad profética. Hechos, capítulo 2, versículo 16 en adelante dice: lo que ustedes ven, una vez que estaban todos en Pentecostés viendo que habían 120 que estaban hablando en lenguas, es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Nosotros podemos ver y notar que Pedro está teniendo y haciendo énfasis en el tema de la profecía, y específicamente el don de profecía, porque ya no estamos en el don verotestamentario, estamos en el don neotestamentario y ahora vamos a ver las diferencias. Pero como somos una comunidad profética, la cual fue un deseo mismo de Moisés cuando dijo: ojalá todo el pueblo fuera profeta, en Números capítulo 11, nosotros podemos entender de que si estamos en la iglesia y Dios quiere usar una persona, esa persona se va a levantar en el pentecostalismo, en la iglesia, en una iglesia pentecostal, va a hablar en la profecía, vamos a ser todos consolados, animados, confortados, y de esa forma, mis amados hermanos, vamos a evaluar esa profecía. ¿Por qué? Porque todos tienen en el pentecostalismo una oportunidad. La liturgia pentecostal no está limitada a que solamente haya un grupo selecto de personas que son el predicador que tiene su título junto con sus ministros de confianza y algunas personas que tienen la capacidad de cantar o el don de cantar, por así llamarlo, y que están ahí en el púlpito y pueden literalmente gobernar la iglesia como un grupo selecto que está ahí arriba, y la iglesia que de ahí solamente puede alabar a Dios y nada más. En el pentecostalismo eso cambia. El pentecostalismo, siendo reconocido como una comunidad que reconoce que somos una comunidad profética y somos un real sacerdocio, nosotros entendemos de que todos tenemos algo que aportar a la iglesia y no está simplemente entonces restringido a aquellos que son líderes. Entonces, los dones son para la unidad y no un medio de diversiones y formaciones de grupos espirituales. Esto es otra cosa. Mis amados hermanos, muchas personas, así como yo hablaba de muchos sectores reformados que tienen este tema de que está el grupo selecto, que son los que saben, los que llevan a cargo la lideranza, y el pueblo queda ahí, solamente se limita a cantar, pararse y decir amén, nada más. En el pentecostalismo hay una actividad muchísimo mayor de parte de la asamblea, de parte de los miembros. Pero sin embargo, el pentecostalismo muchas veces sufre de esta cosa que es
que hay muchos sectores que se creen que ser usado por Dios es una diversión, o dicen ser usados por Dios. Y lo que hacen es que se forman grupos que son tomados como personas espirituales y están allá arriba. Nadie puede hablar de la hermana fulana. La hermana fulana no puede cometer error. Ella vuela espiritualmente. No, no es así. No funciona esto así. ¿Por qué? Porque todos los dones son para la unidad de la iglesia. Nadie es más, nadie es menos. Hoy un día Dios puede usar al pastor, mañana me puede usar a mí, pasado puede usar al hermanito que está ahí y viene calladito y se sienta en el último banco de la iglesia y no emite palabra más que un amén y arrodillarse y clamar a Dios en lo secreto por sus problemas, sus luchas, sus dificultades, y Dios lo puede usar. Nadie es más ni menos en el pentecostalismo. ¿Por qué? Para que todos reciban instrucción y aliento. Como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 31. En noveno lugar, la profecía no debe ser contenido para enseño bíblico. Hermanos, la iglesia que enseña contenidos de profecías no sabe nada en relación a la suficiencia de la mayor profecía, que es la Biblia. Constantemente me encuentro con grupos en Facebook, con hermanos que pertenecen a una determinada denominación o iglesia, que son carismáticos, y hablan en sus simposios, en sus cultos, sobre el que van a enseñar sobre el don el de profecía, el don, cómo ser profeta, cómo tener mayor revelación y cosas por el estilo, y verdaderamente se la pasan hablando de supuestas profecías, pero no hay nada de enseño, de comprensión, de atención sobre la mayor profecía dada a los hombres, que es la Biblia. No hay mayor profecía que esta, la palabra de Dios, y esto es algo que tenemos que entender. Solamente los herejes, mis amados hermanos, y aquí me pongo serio, porque solamente los herejes construyen su compendio doctrinario encima de falsas bases de las profecías de sus líderes. Si tú estás en una iglesia y tu pastor o el que esté a cargo de la lideranza enseña alguna doctrina, porque supuestamente Dios se la reveló, no le creas. Salte de ese lugar. Sal de ese lugar, porque ese lugar va a llevarte a la destrucción. La mayor profecía dada a los hombres es la palabra de Dios. Entonces, la doctrina pentecostal, mis amados hermanos, con su creencia en la continuidad del don de profecía, en nada contradice el principio reformado de sola escritura. Y aquí nos vamos acercando a esto que a muchos les llama la atención. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que pasa? En primer lugar, vamos primeramente a volver un puntito más anterior y hablar sobre cómo identificar un falso profeta. La Biblia, como dije, manda a juzgar cada profecía. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. No siempre es posible identificar a un falso profeta por el análisis racional de juzgamiento. Por eso está el don de discernimientos de espíritus que nos da el Espíritu Santo. Vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículos 16 y 18, que dice así: Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se expresó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. Aquí podemos ver un caso en Hechos de los Apóstoles de que había una joven que tenía un demonio, que tenía un espíritu maligno, como dice la Reina Valera, y era usada
para adivinar cosas. Y constantemente le anunciaba, cada vez que andaba Pablo ahí, que ellos serán profetas del Dios Altísimo. Sin embargo, Pablo en un momento se cansa, y él, teniendo discernimiento del espíritu, del demonio que estaba en ella, sabiendo lo que operaba en ella, entonces la reprende. Por eso es que Pablo nos manda a que nosotros analicemos y juzguemos lo que la persona está diciendo por supuestamente el don de profecía. Sin embargo, esa persona puede estar, no estar siendo usada por el Espíritu Santo. Y ahí nosotros vemos la diferencia. La persona puede estar siendo usada por el Espíritu Santo y hablar cosas que quizás el Espíritu Santo mismo no estaba en verdad queriendo decir. Un ejemplo, viene el Espíritu Santo y me impulsa a dar una palabra de ánimo, de aliento, de consolación a la iglesia. Y al mismo tiempo añado un deseo personal mío. Y estén orando, estén confiados, porque todos van a tener un auto. Eso es algo que el Espíritu Santo no me mandó a decir. La iglesia tiene que estar atenta a eso y enseguida va a poder discernir aquello que en verdad no es del Espíritu Santo como de lo que es. Pero en el caso de una persona que verdaderamente nunca es usada por el Espíritu Santo, sino que lo hace con otras intenciones, y generalmente pasa, no digo en todos los casos, que haya un demonio dentro de ellos, la iglesia debe ser consciente, y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos ser conscientes que podemos toparnos con alguien así. Entonces, debemos pedir discernimiento para saber qué hay más allá de esa persona y sus intereses egoístas. Porque básicamente lo que hace es destruir el cuerpo de Cristo. Pero como bien dije, muchas veces no podemos analizar y juzgar racionalmente una profecía de una persona, porque somos seres finitos, no infinitos. Sin embargo, está para eso el don del Espíritu Santo, de discernimiento de espíritus. Pero hay algunas características que poseen los falsos profetas, y una de ellas es un apasionado por brillar en el púlpito. O sea, la persona que es un falso profeta gira el culto en torno a sí mismo. A él le gusta que lo alaben, le gusta que le digan que él es el mejor misionero, el que sacrifica todo. Le encanta que lo mencionen, que básicamente sus cumpleaños gire todo el culto para él, que el culto termine hablando de sus experiencias personales, que los hermanos constantemente cuando están arriba del púlpito se estén dando vuelta para hablar sobre cómo y cuán bueno es esa persona. En segundo lugar, tiene una falta completa de sujeción, muestra autoritarismo y una obsesiva manipulación, hasta llegar a invadir la privacidad misma de sus ovejas. Cuando pasan cosas así, mis amados hermanos, usted no está en una iglesia, usted está en una secta. No permita que su pastor o líder se meta en su vida privada. Usted en su vida privada hace lo que quiere. El pastor está simplemente para guiar y ayudarlo para poder crecer en su vida espiritual y de esta forma entrar al reino de los cielos. Y al mismo tiempo son personas que son puestas por Dios. Es verdad, los pastores son puestos por Dios y hay que honrarlos, respetarlos, cuidarlos, orar por ellos, velar por ellos. Pero ellos tampoco tienen que tomarse ciertas atribuciones que no les competen. Gracias a Dios, no he vivido eso por parte de un pastor, he vivido eso por parte de algunos miembros, lamentablemente, pero he sabido, gracias a Dios, separar con la ayuda del Espíritu Santo lo que es verdaderamente el cuerpo de Cristo, de las cosas de Dios, de las cosas de los hombres. Mas, sin embargo, si tu líder tiene estas cosas, mis amados hermanos, sal de ahí, porque esa iglesia no va a cambiar, porque su líder está contaminado. En tercer lugar, desprecia la Biblia. El mensaje del falso profeta es un conjunto de eslabones
que se van uniendo, frases y apelación a la emoción. Y la Biblia es solo un amuleto sin conexión con el predicador. Fíjense cómo es que se van uniendo las cosas. La persona tiene una apelación a brillar el arriba del púlpito, que gire todo sobre sí mismo. Como hay una adoración hacia el líder va a poder manipular a la colectividad, a la minoría que tiene ahí, o por no decir las masas de la congregación y sus filiales también. Y al mismo tiempo va a utilizar la Biblia como un amuleto, porque básicamente va a agarrar un versículo y va a hablar un montón de cosas fuera de contexto, que no tienen nada que ver con lo que el autor en realidad quiso decir, y va a estar completamente entonces desconectada la palabra de Dios de lo que el predicador verdaderamente tendría que decir. ¿Y cuál es la mayor característica de su predicación? El apelamiento a la emoción y a la autoayuda, y frases positivas, para que vayan encajando con su sermón supuestamente dado por Dios por medio de la Biblia, pero la Biblia no se toca de manera seria. En cuarto lugar, ama el dinero por sobre todas las cosas. Su ministerio tiene una desesperación en acumular capital. Y esto es algo que se ve muy a menudo. Hay muchísimos predicadores que predican la teología de la prosperidad. Mas sin embargo, nosotros debemos recordar lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. A diferencia de muchos, nosotros sabemos y vemos hoy en día muchos falsos predicadores que se la pasan hablando de que la congregación va a ser bendecida si tú aportas a su ministerio. Pero Pablo dice, a diferencia de ellos, nosotros no somos los que trafican, qué palabra fuerte, con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Ahí está la diferencia. La persona que es un falso profeta va a querer acumular plata para sí. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Cada iglesia, mis amados hermanos, tiene que estar en regla. Cada iglesia debe rendir cuenta de sus gastos. Gracias a Dios, en mi iglesia no es perfecta, tiene muchas cosas en las que debe mejorar. Pero pongo mi iglesia de ejemplo como una iglesia asambleana y pentecostal seria, que gracias a Dios mantiene las cosas esenciales en orden. Por ejemplo, nuestra iglesia tiene contador público. Nuestra iglesia en cada hay una vez por año asambleas extraordinarias para hablar sobre en lo que se ha gastado la plata, para que los miembros y las personas que van puedan ver verdaderamente en qué se gasta los diezmos y las ofrendas. Pero si usted es pastor, ministro y tiene una iglesia, o usted que quizás tiene un llamado al pastorado, procure verdaderamente hacer las cosas que son en el tema financiero, tenerlas en regla. En quinto lugar, posee una vida sexualmente pervertida. Y esto es una forma de gratificar su orgullo de poder satisfacer sus deseos sexuales. O sea, la persona que es un falso profeta, en su orgullo, en su vanidad, se va a gratificar a sí mismo como si tuviera aún más poder satisfaciendo sus deseos sexuales. Y muchas veces, lamentablemente, con miembros del cuerpo de Cristo. Si tú estás en una iglesia y estás sufriendo abusos de tu pastor o pastora, háblalo, denúncialo, no te quedes callada, no lo hagas. En sexto lugar, la característica más fácil: sus supuestas profecías son mentiras. Las profecías falsas, mis amados hermanos, serán descubiertas al ser escrutinadas por la palabra y con el paso del tiempo. Nosotros podemos verdaderamente saber si una profecía está bíblicamente afirmada en la palabra o si la contradice, por lo tanto hay que rechazarla.
Al mismo tiempo nosotros vamos a notar y a observar que esa profecía no se cumplió. Ahora bien, vayamos al tema fuerte aquí. ¿Y qué de las profecías, o las falsas profecías, mejor dicho, de muerte? ¡Oh, mis amados hermanos! Esto sí que es un tema. Gutiérrez Siqueira va a decir en su libro una experiencia que tuvo en una iglesia en donde él estaba predicando y estaba hablando sobre... el texto estaba basado sobre 1 Corintios capítulo 12, como el amor es un regulador de los dones espirituales. Y había una persona ahí que se levantó cuando él terminó y dijo que agarró, se subió al púlpito y dijo que él estaba hablando herejías arriba del púlpito y por lo tanto Dios lo iba a matar. Y frente de toda la congregación, esa persona supuestamente estaba siendo usada por el Espíritu Santo. Al otro día, ese día, eso era un congreso de jóvenes. Al otro día, el pastor, ese día el pastor no estaba, al otro día el pastor llega, lo llama a Gutiérrez cuando él era más joven, llama a este joven que dijo supuestamente la profecía, y lo sentó a los dos para ver qué había pasado. Cuando habla con ellos dos, les dice, le comenta a Gutiérrez lo que él había hablado y le pregunta al otro joven qué es lo que había pasado. Y este joven dijo que él iba a morir porque había dicho herejías arriba del púlpito, arriba del lugar santo. Entonces el pastor, muy sabio, le dijo: tiene mi Biblia, muéstrame dónde dijo él herejías en su sermón. Y él no supo. ¿Sabe lo que dijo? Jesús sabe. Y se fue. Hay muchas modas hoy en día, muchas vienen hace años, y esto es algo que ha ido mismo plasmándose antes del pentecostalismo, no es algo perteneciente propio del pentecostalismo, es algo que ha ocurrido en la historia de la iglesia, personas que supuestamente son usadas por Dios por profecía de muerte. Mas, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay varios relatos bíblicos sobre profecías de juicio de muerte en la Biblia, pero, y esto es algo que hay que tener énfasis, es una característica del profeta de la antigua alianza. Esto no nos pertenece a nosotros, que somos participantes de la nueva alianza. ¿Por qué? Y aquí se desvela el misterio de la diferencia, el misterio de la naturaleza del don de profecía y el por qué están aquí. En primer lugar, cuando un asunto es exclusivo del Antiguo Testamento, debemos observar el principio de continuidad entre los pactos, o entre los testamentos o entre las alianzas. En segundo lugar, la profecía del Antiguo y el Nuevo Testamento presentan semejanzas, pero también diferencias. Y ahí está el tema. El ministerio profético, sabemos, del Antiguo Testamento acabó con Juan el Bautista. Por otro lado, la expresión "así dice el Señor", muy repetida en el Antiguo Testamento, no se repite más en el Nuevo Testamento, porque era de autoridad escriturística o canónica. Por ejemplo, Ágabo, en Hechos capítulo 21, versículo 11, no utiliza la palabra "así dice el Señor". Él dice "así dice el Espíritu Santo". En tercer lugar, es claro que para el apóstol Pablo, que la profecía tiene un triple propósito, como dije, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Vayamos a lo que dice. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Pero Pablo no menciona la característica más notable en el Antiguo Testamento sobre el profeta, que era el juicio. Veamos lo que dice el erudito y teólogo pentecostal Craig S. Kenner. Él dice: esa omisión se da porque las profecías de juicio son irrelevantes para la iglesia. Una vez más, Stanley Horton, otro erudito pentecostal, él dice: las palabras proféticas traen edificación, lo cual construye espiritualmente y desenvuelve una confirmación de fe. Exhorta
que da coraje y despierta y desafía a todos a avanzar en fidelidad y amor, y da consuelo, que anima y revivifica, da fuerza, esperanza y expectativa. La profecía de muerte, mis amados hermanos, no obedece a ninguno de esos propósitos. El objetivo de la profecía neotestamentaria, que es la profecía del Nuevo Testamento, es el crecimiento de la iglesia y no su destrucción. En cuarto lugar, dude o rechace profundamente cualquier profecía que esté fuera del ambiente congregacional. Recuerden que la profecía debe ser supervisada por la congregación reunida en la iglesia, según los criterios doctrinarios de las Escrituras en 1 Corintios capítulo 14. La profecía está restringida a la iglesia, debe ser usada en la iglesia. Miren lo que dice el mayor teólogo pentecostal de la primera mitad del siglo XX, Donald Gee. Él escribió: los dones no se expresan en la cocina de la hermana María, pero sí en la iglesia. La garantía de la profecía en la iglesia es el hecho de que podamos examinarnos unos a otros. Y continúa: hay serios problemas que plantea el hábito de dar y recibir mensajes personales de orientación a través de dones del Espíritu. La Biblia deja espacio para total dirección del Espíritu Santo, pero esto, sin embargo, debe guardarse en la debida proporción. El examen de las Escrituras mostrará que, de hecho, los primeros cristianos no recibieron continuamente tales voces del cielo. En la mayoría de los casos, tomaron sus decisiones por uso de lo que normalmente llamamos sentido común santificado y vivido normalmente. Muchos de nuestros errores en el área de los dones espirituales surgen cuando queremos que lo extraordinario y lo excepcional se transforme en lo frecuente y habitual. Que todos los que desarrollen un deseo excesivo de mensajes puedan aprender de los desastres masivos de generaciones pasadas y con nuestros contemporáneos. Y concluye: las Sagradas Escrituras son la lámpara de nuestros pasos y la luz que ilumina nuestro camino. Y él es un erudito pentecostal, y su comentario exegético de 1 Corintios es considerado el mejor comentario hasta la época, y es de un pentecostal. Ahora bien, entendiendo de que los dones están específicamente para ser tratados en la congregación y no en la casa de la hermana María, o cuando me encuentro en el trabajo me encuentro en el colectivo después del trabajo con el hermano Pedro y me cuenta sus problemas y le quiero dar una palabra de aliento, o Dios supuestamente me usa, impulsado por el Espíritu Santo para hablar en profecía. No. Esto debe ser usado en el ámbito congregacional. Ahora, ¿qué pasa si esto se da en la iglesia? ¿Cuál es la actitud que debe tomar un pastor ante una profecía de muerte que causa alboroto en su congregación? El pastor pentecostal Jerry McCamey declaró sabiamente una vez: algunas iglesias experimentan conflicto y división por lo que constituye la actividad y el mover del Espíritu Santo. Los miembros de la congregación, y a veces el líder espiritual, son atraídos por los ministerios altamente visibles de destacados evangelistas. Las manifestaciones inusuales se elevan como evidencia de espiritualidad o se condenan como muestras de carnalidad impulsada por la autogestión. ¿Qué es lo que el pastor debe hacer? Realmente queremos el mover del Espíritu Santo en la congregación, pero también queremos que ese avivamiento sea auténtico y duradero, no una moda pasajera. Cuando la congregación está dividida sobre la legitimidad de las manifestaciones, atento, el pastor debe, más que nunca, predicar la palabra y solamente la palabra. Si en tu iglesia están pasando estas cosas, que hay una división en cuanto al tema de los dones, hay un uso excesivo de las profecías, predica la palabra. Busca adquirir conocimiento de historia, de teología, sistemática, bíblica, si es necesario también de filosofía. Aprende, crece en conocimiento, pero al mismo tiempo también en la espiritualidad. Busca la presencia del Espíritu Santo y predica solamente la palabra. En cuarto lugar, ¿será que el Nuevo Testamento enseña la profecía de muerte?
vimos que la profecía de muerte estaba básicamente ligada al juicio por parte de los profetas del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no se da esto en el don de profecía, pero enseña el Nuevo Testamento la profecía de muerte. Como vimos, la continuidad y discontinuidad del ministerio profético entre el Antiguo y Nuevo Testamento nos va a ayudar mucho. Entonces, en quinto lugar, el profeta neotestamentario, y acá viene el punto, tiene la misma autoridad que el profeta verotestamentario. O sea, el profeta del Nuevo Testamento, la persona que es usada en don de profecía, porque todos somos profetas, porque dice la palabra de Dios que Dios derramó su espíritu sobre toda carne y todos vamos a profetizar, todos somos profetas, en un sentido de ser impulsados por Dios o en un sentido también de hablar y predicar la mayor profecía que es la palabra de Dios, pero todos lo somos y todos también podemos ser usados por en profecía. Más sin embargo, obviamente podemos ser usados si el Espíritu Santo quiere, porque Él reparte sus dones a quien Él quiere y de la forma que Él quiere. No podemos nosotros simplemente hacerlo. Las palabras de consuelo, de ánimo que surgen de la voluntad humana no son profecías. Pero bueno, el profeta nuevo testamentario entonces tiene la misma autoridad del profeta verotestamentario que el profeta del Antiguo Testamento. ¿Será que el Nuevo Testamento entonces enseña la profecía de muerte? ¿Será que tiene la misma autoridad el profeta del Antiguo o el del Nuevo? No. Miren lo que dice el teólogo de mayor referencia en las asambleas de Dios brasileñas, fue el mayor, partió no hace mucho, Antônio Gilberto. Si pueden encontrar videos de él, cosas de él, búsquenlo. Él escribió que la profecía debe ser juzgada, porque su grado, dice él, en su libro Verdades Pentecostales, su grado no es el mismo que las profecías. La profecía, las profecías del Antiguo Testamento, la profecía de la iglesia está sujeta al fracaso por parte del profeta. Qué interesante, porque básicamente Gilberto está diciendo de que el impulso del Espíritu Santo para hablar, una palabra como dice acá, que fortalece, que anime, consuela, muchas veces puede fracasar por culpa de la persona que la habla. Aunque había mecanismos, y esto es otra cosa importante, aunque había mecanismos para diferenciar a un falso profeta en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 13, el Antiguo Testamento nunca habla de que hay que juzgar la profecía, ya que dudar de ella siempre acarreó prejuicios al pueblo de Israel. Y ella misma, la profecía, no admitía misura o una pequeña falla, por lo tanto el pueblo de Israel prefería obedecerla. Por eso ese miedo constante en si venía un falso profeta y anunciaba algo, vamos a obedecer porque guarda que puede ser un profeta. El problema es que ellos no juzgaban al profeta. Al profeta. Directamente seguían lo que el profeta decía. En el Nuevo Testamento, en cambio, el apóstol Pablo admite que en una profecía es posible oír total o parcialmente una orientación equivocada o errada, como bien hablábamos. El teólogo continuista Wayne Grudem escribió en su famosísimo libro El don de profecía en el Nuevo Testamento y hoy: lo que encontramos en el Antiguo Testamento es que cada profeta es evaluado o juzgado, pero no las diversas partes de todas las profecías. La gente pregunta, ¿es él un verdadero profeta o no? ¿Está hablando las palabras de Dios o no? Pero nunca hacen esta pregunta: ¿qué partes de la profecía son verdaderas y cuáles piezas son falsas? ¿Qué partes son buenas y cuáles son malas? Esto se debió a que la más mínima presencia de falsedad descalificaría toda la profecía y mostraría que el profeta era falso. Un verdadero profeta que invocó la autoridad divina de las palabras verdaderas nunca podría hablar unas pocas palabras propias y otras de Dios. O eran todas de Dios o él era un falso profeta. Preste atención al texto oficial del Concilio General de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, que dice así, abro cita:
La experiencia de la iglesia de Corintio proporciona evidencia de que el abuso y el mal uso pueden filtrarse en la operación de los dones del Espíritu si los vasos no están completamente sumisos a la guía y el control del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo que el mensaje del profeta hablando en la iglesia del Nuevo Testamento debía ser juzgado por todos los que escuchaban el mensaje. El juicio más probable fue preguntar cómo la profecía se ajustaba a toda la Escritura. Este fue un cambio en el papel del profeta del Antiguo Testamento. No hay ninguna indicación de que el mensaje del profeta del Antiguo Testamento debe ser juzgado. Sin embargo, si la profecía no vino, no sucediera, o instaba al pueblo a seguir otros dioses, el profeta quedaba declarado como falso y luego asesinado. Esto es lo que pasaba en el Antiguo Testamento en comparación con Corintio. El famosísimo erudito y teólogo Ezequías Suárez da Silva, que es un pastor asambleano y presidente de la Comisión de Apologética Cristiana de la CGADB, Convención General de las Asambleas de Dios de Brasil, y el cual colaboró con la Declaración de Fe de las Asambleas de Dios, afirma sobre el asunto. El Nuevo Testamento aclara que su propósito, el de profecía, es para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Y no es infalible que 2 o 3 profetas hablen y los otros juzguen, como dice el versículo 29. Este tipo de juicio no existe en los oráculos de los profetas del Antiguo Testamento ni en las profecías de los apóstoles registradas en las Escrituras del Nuevo Testamento. Nadie está autorizado a juzgar la palabra de Dios, porque eso requeriría que tal persona un juicio crítico perfecto. Pero el don de profecía es diferente. Nadie está obligado a obedecer ese mensaje. Esto se debe a que es perfectamente posible que alguien, al haber entregado algo más de lo que el Espíritu Santo envió. El sello de la autoridad divina, como así dice el Señor, era muy común en el ministerio profético de la antigüedad de Israel, pero no se aplica aquí, o sea, a la profecía neotestamentaria, a la profecía actual, que muchos dirán moderna, cuyo término está equivocado. Cuando alguien profetiza usando esa expresión o dando órdenes a sus oyentes, miren lo que dice. Por eso dicen muchos que los pentecostales no vigilan ni cuidan ni dan advertencia a los suyos. Esto es una gran mentira. Cuando alguien profetiza usando esa expresión o dando órdenes a sus oyentes, está demostrando claramente que pretende manipular a los hermanos. Y esto revela estar fuera de la dirección de Dios. Y esto lo dice en el ministerio profético en la Biblia. Una voz de Dios en la tierra, de la CPAD, página 213. Por otro lado, el equivalente al profeta de la antigua alianza no es el don de profecía, sino el grupo apostólico y los allegados más cercanos. El documento oficial del Concilio Asambleyano Norteamericano dice: los apóstoles eran los maestros autorizados de la iglesia primitiva, tanto en sus creencias como en sus prácticas. La doctrina apostólica se convirtió en el contenido del canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aunque los profetas pertenecían al Antiguo Testamento, Dios usó a personas y las inspiró por medio del Espíritu Santo para que escribieran el Nuevo Testamento. Aunque no fueran llamados profetas, esas personas eran inspiradas por Dios. Y estas personas eran los apóstoles y personas que fueron allegadas a los apóstoles. Fueron personas que Dios usó, inspiró para escribir el Nuevo Testamento. Pero por fuera de ellos, el don de profecía era completamente infalible en comparación con las palabras escritas en el Nuevo Testamento, que son las palabras escritas del Nuevo Testamento son infalibles y las palabras del don de profecía son falibles. Miren lo que va a decir James Dunn, erudito especializado en el Nuevo Testamento, que hace la siguiente observación en la teología del apóstol Pablo. En el contexto del Nuevo Testamento, los profetas no profetizaron porque fueran profetas. Eran profetas porque profetizaban. La autoridad profética no se limitaba a los profetas,
Solo un apóstol podía ejercer la autoridad apostólica, pero cualquiera podía profetizar. Pablo claramente esperaba que otros miembros de la asamblea o la iglesia, que eran profetas no reconocidos, podían recibir un carisma profético, es decir, una palabra de profecía. ¿Qué es lo que nos está diciendo Doom? Como menciona y nombra 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, 5, 24 y 31. Nos está diciendo básicamente de que Pablo esperaba que personas fuera del círculo apostólico o fuera de personas que estaban allegados al círculo apostólico, que eran inspiradas por el Espíritu Santo, fueran impulsadas por el Espíritu Santo para hablar profecías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne para que profeticen. Entonces, por eso esta noción de una comunidad profética en el pentecostalismo. Y todos los casos de supuestamente muerte que muchos agarran en el Nuevo Testamento, bien, solo sufrieron el mal, por causa de sus pecados o por enfrentar a la autoridad apostólica. Y la profecía de Ágabo, capítulo 21, versículos 7 al 14, vamos allá. Hechos de los Apóstoles, capítulo. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el Evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras y que habían recibido el don de profecía. ¡Wow! Varios días después, y fíjense que no se nos escribió nada sobre las hijas de este hombre. Y ellas hablaban profecía. No tenemos nada en el Nuevo Testamento sobre lo que ellas hablaban. Versículo 10. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Fíjense. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. No estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. ¿Qué dice el pentecostalismo al respecto de esto? En primer lugar, no era un juicio de parte de Dios. La prisión de Pablo, mis amados hermanos, no era por pecado ni un castigo de Dios, sino por anunciar el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 13. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él iba a predicar el Evangelio. Pablo, aún así, viaja. Dice: al ver que era imposible convencernos, nos dimos por vencidos y dijeron que se haga su voluntad. Y él viajó. Esto sería imposible en el contexto de la autoridad profética verotestamentaria, porque esto haría de Pablo un pecador. O sea, desobedecer la profecía de parte de Dios habría hecho que Pablo sea pecador. Miren lo que dice, y esto es algo muy interesante. El teólogo y comentarista de la Biblia de estudio pentecostal, hoy en día muchos la conocen como la Biblia de estudio de Editorial Vida. Hay una nueva versión que está muy linda, la cual poseo. Y el comentarista, que es Donald C. Stamp, que ya partió con el Señor en 1991, él dice en su famosa Biblia de estudio, al comentar sobre este texto, él dice lo consiguiente: nótese que en ningún hecho registrado, dice en el Nuevo Testamento, el don de la profecía se usaba para dirigir a las personas en casos que podían ser resueltos por principios bíblicos. Las decisiones relativas a la moralidad,
compra y venta, matrimonio, hogar y familia deben tomarse a través de la aplicación y la obediencia a los principios bíblicos de la palabra de Dios y no meramente sobre la base de una profecía. Nuevamente, acá el cuidado de no andar guiándose y esperando profecías por todos lados. Estudie la Biblia, qué dice la palabra, cómo dice la Biblia que debemos dirigirnos, etc. Ahí se encontrarán sus respuestas. Y el teólogo pentecostal Ezequías Soares va aún mucho más lejos y afirma: Ágabo no supo manejar bien el don de profecía. Esto se debe a que, por ejemplo, Ágabo le dijo a Pablo que sería atado en manos y pies, y no aconteció. Versículo 33 del capítulo 21 dice así: Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Lo sujetó con 2 cadenas. Pero al mismo tiempo Pablo iba caminando. Por lo tanto, es imposible que pudieran necesariamente Pablo caminar si estaba atado de pies y manos. Y además, dice, Pablo no fue entregado en manos de los gentiles como decía la profecía, pero fue arrebatado, fue quitado de en medio de manos de los judíos. Versículo 31 dice así: Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó el comandante del regimiento romano la noticia de que toda Judea estaba alborotada. Versículo 35. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Por lo que Suárez concluye: Ágabo es un ejemplo clásico del carácter impreciso del don de profecía. El apóstol Pablo no obedeció la palabra del profeta, lo que nunca sucedería en el contexto profético del Antiguo Testamento. Su profecía se cumplió en términos generales, pues a pesar de que el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén, los detalles de esa prisión no sucedió como Ágabo había predicho. Todo parece indicar que Ágabo desconocía la naturaleza del don que posee, y por lo tanto había tratado de imitar inapropiadamente a los antiguos profetas del Antiguo Testamento. Por eso esa cuestión de así dice el Espíritu Santo, y dar un sentido como de juicio. Por otro lado, miren lo que dice French L. Arrington en su comentario junto con Roger Strontham, que son 2 grandes eruditos, y Arrington, uno de los mayores también eruditos pentecostales, actualmente concuerda. Entre los creyentes se encuentran individualmente los profetas llenos del Espíritu. Ellos, por ejemplo, y Pablo no estaban de acuerdo en cuanto a si él debe ir a Jerusalén. Ambos reclaman la inspiración del Espíritu Santo. Este incidente muestra claramente que los creyentes llenos del Espíritu pueden estar en desacuerdo acerca de cuál es la voluntad del Señor. Guarda, cuando aparece una contradicción en la dirección divina, es imperativo que la iglesia ejerza el discernimiento espiritual. Por eso el tema de la colectividad. Rara vez es fácil distinguir la revelación divina de la interpretación humana. Una apelación a la guía divina no proporciona un escape fácil a las incertidumbres y ambigüedades de la vida humana. Lo que resuelve el asunto es la apelación de Pablo a los ejemplos de Jesús y los profetas que solo van a Jerusalén para sufrir y morir. ¿Recuerdan a Jesús cuando dijo que todos los profetas que él había enviado, Jerusalén los mataba? Mataban a los profetas. Oh Jerusalén, ¿cuántas veces te quise reunir como la gallina reúne a sus polluelos? Enviaba profetas y los mataban. Esto convenció a los creyentes de aquella época. Convencidos, los amigos cristianos de Pablo dejan de intentar persuadirlo de que no vaya a Jerusalén entonces, y convencidos de la guía del Señor exclaman: hágase la voluntad del Señor. El Espíritu sigue guiando a Pablo. Es la voluntad de Dios que vaya a Jerusalén, y lo que va a pasar es de acuerdo al plan divino. Continuando, el británico Gordon Chow, una vez más, es hebraísta él, y es miembro de las Asambleas de Dios en Jundiaí. Escribió: hoy tenemos el Nuevo Testamento y por lo tanto hay que evitar el error, hasta cierto punto común entre mucha gente, de creer que el don de profecía apunta a dirigir al hombre en la decisión más allá
contenida en la palabra de Dios. Este tipo de oráculo no solo usurparía el lugar de las escrituras en nuestras vidas, sino que invitaría al creyente a abandonar su conciencia cristiana y su poder de razonamiento. Otro error que debemos evitar con respecto al don de profecía es aceptar un profeta que decide por la iglesia. Ojo con eso. Es verdad que había profetas en la iglesia de Antioquía cuando Pablo y Bernabé fueron separados para el trabajo misionero. Pero el texto muestra que quienes eran los que tomaban las decisiones en la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo eran los presbíteros. Por lo tanto, y para concluir, mis amados hermanos, el teólogo asambleyano Raimundo Olivera también fue claro cuando dijo: la profecía no debe ejercerse para el propósito gubernamental de la iglesia local. Otro asambleyano, Esteban Ángelo de Sousa, declaró: entre el ministerio del profeta del Antiguo y el Nuevo Testamento hay mucha similitud, aunque también hay una gran diferencia. La misma autoridad en materia de fe, la norma de vida espiritual infalible, la tenemos completa y perfecta en el Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos creer que tengan realmente el don de profecía aquellos que dicen ser profetas, sin someterse a las normas establecidas por la palabra de Dios y enseñada por aquellos a quienes Él ha llamado, ungido y confirmado como sus ministros para el bien de su iglesia. El don de profecía en el Nuevo Testamento no tiene el propósito de establecer normas para la vida cristiana, para el gobierno de la iglesia y para el modo de actuar de los ministros, especialmente si tales normas son contrarias a las doctrinas del Nuevo Testamento. ¿Es necesario aclarar más, mis amados hermanos? Hay quienes se declaran especialistas en conocer el pentecostalismo, sin conocer siquiera los estudios que los pentecostales hacen sobre el tema de las escrituras. Mis amados hermanos, hay pentecostales al mismo tiempo también que al no conocer su propia teología cometen muchos errores y algunos lamentablemente caen en herejías, como por ejemplo anunciar una supuesta nueva revelación que mismo contradiga la palabra de Dios. Esto es por esto que afirmo, mis amados hermanos, como muchos de otros miles y miles de pentecostales, que nuestro movimiento desde sus inicios y hasta ahora está fuertemente comprometido con la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios y cree que, como dice el teólogo erudito G. Rondon Williams, cualquier mensaje que sea principalmente acusatorio o negativo a la palabra o alguna manera es una falsa profecía. Debemos tener cuidado. Y este es el video, mis amados hermanos, la clase, porque no soy maestro, no soy erudito, no, simplemente soy un joven que ama la palabra de Dios, un joven que ama nuestro movimiento, un joven que está comprometido con que el Espíritu Santo se mueva, se manifieste, que nos llene y nos ayude a expandir el Evangelio por medio de su revestimiento de poder y bautismo en el Espíritu Santo, y que quiere aportar un poquito para que muchas personas puedan entender sobre que el pentecostalismo no es una herejía, el pentecostalismo es un movimiento muy hermoso, muy lindo, y que tiene mucho por ofrecer. Y como dije, que podamos estar apreciando y que si pueden adquirir o hablar con algunas editoriales para hacer presión para que puedan estar trayendo y traduciendo libros de nuestro hermano Gutiérrez Fernández Siqueira, que será una gran bendición, así como muchos de otros libros que fueron citados como fuentes, que son de autores brasileños y que serán de una gran bendición para el pueblo pentecostal. Mis amados hermanos, me despido y nos estaremos viendo en la próxima. Recuerden siempre, Jesús salva, cura, bautiza en el Espíritu Santo y está pronto por regresar. Que el Dios y el Señor los bendiga.